El día de hoy, hermanas, estaremos meditando sobre Hechos 7, 38 y 39. En contexto, hermanas, aprendemos de Moisés. Él aprendió a dominarse y a humillarse, de modo que con razón se le llamaba muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y eso lo vemos en Números 12:3. Comprendió toda su carga, su vocación y fue como un padre para su pueblo. Él sabía realmente lo que tenía que hacer. A veces esta carga para Moisés era muy pesada por cuanto el pueblo era duro de cerviz, era terco, era rebelde, era obstinado, era una nación que se negaba a obedecer a Dios. Siempre estuvo dispuesto Moisés a cargar con las faltas de su pueblo como sacerdote ante Dios, a defenderlo, atrayendo sobre sí la ira de Dios. Su humildad no era debilidad. Donde se trataba del honor de Dios, podía ser severo. Él acataba la indicación de Dios. Y eso lo vemos en Éxodo 32:27. Cristo le llamó profeta, Dios le habló, se le llama siervo del Señor, incluso siervo de Dios. Tuvo intervenciones Moisés que realmente son de grandes enseñanzas para nosotras. Él en el antiguo pacto comunicaba las disposiciones divinas. Y en el libro de Éxodo vemos todo lo que realmente estaba haciendo Moisés, lo que el Señor le estaba comunicando que hiciera. Estuvo para recibir las tablas de la ley. Como datos históricos, en la batalla contra los amalecitas, era un gran siervo del Señor. Se le atribuye en el Nuevo Testamento una posición singular como mediador del antiguo pacto. Cristo y los apóstoles le consideran el autor del Pentateuco, y esto lo vemos en Marcos 12:26 y Lucas 24:44. Se presenta junto con los profetas como dador de la ley, junto con Elías, en Mateo 17:3. Pero el Nuevo Testamento, hermanas, concluye que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad llegaron por Jesucristo. Dice Juan 1:7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El versículo 38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Esteban utilizó el término eclesía, traducido congregación, para describir el pueblo de Dios en el desierto. Recordemos como contexto que Esteban estaba ante el Sanedrín y él está diciendo toda esta parte para que realmente entendieran. Esta misma palabra de congregación la usaban igual los cristianos del primer siglo para describir la congregación de los creyentes. Esteban quería enfatizar que la ley dada por Moisés era señal del pacto con Dios y que dependería de su obediencia si continuaban siendo el pueblo del pacto. Qué gran relevancia está haciendo aquí Esteban. Si obedecían, continuaban siendo ese pueblo del pacto. Sin embargo, el pueblo desobedeció, violó el pacto, perdieron el derecho de ser el pueblo escogido de Dios. Dios les entregó la ley a Moisés por medio de ángeles, dice el versículo. En Gálatas 3:19 dice de la siguiente manera, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa.
y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Hebreos 2:2 dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dios mismo escribió los 10 mandamientos y lo vemos en el libro de Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Cuántas maravillas estaban aquí dándose cuando Moisés estaba ante el Señor y el pueblo seguía siendo duro de servicio, seguía siendo terco, seguía siendo, hermanas, ese pueblo que no quería escuchar la voz de Dios. Dios utilizó, dice el versículo 39, Dios utilizó mensajeros como mediadores para entregarle la ley a Moisés. Continuando con el versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿A quién desechó el pueblo? A Dios. Y dice, en sus corazones se volvieron a Egipto. Quiere decir, hermanas, que en sus corazones estaban imitando a sus padres. Creían en Dios, pero no lo manifestaban como tal, como Dios. Ellos salen de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Egipto seguía dentro de sus corazones. Anhelaban todo lo que hacían en Egipto. Y eso es lo que está haciendo referencia aquí Esteban. Les dice, ustedes conocen perfectamente la ley de Moisés. Ahora yo les digo una realidad, hablando al Sanedrín. Esteban reclama a sus antepasados, su historia, Abraham, los profetas, hasta llegar a Cristo. Ustedes como vuestros padres siguen siendo incircuncisos, duros de servir, no quieren obedecer a Dios. Sin embargo, dice, debido a que esta desobediencia se hizo presente, violaron el pacto, rompieron un acuerdo solemne entre Dios y su pueblo. Y esto implica, hermanas, infidelidad a los mandamientos divinos. Perdieron el derecho de ser el pueblo escogido de Dios. Los pactos de Dios, hermanas, con la humanidad son la forma en que Él se comunicaba con su pueblo, lo redimía y les garantizaba la vida eterna. Pero el pueblo no quiso, el pueblo lo desechó, el pueblo era terco, el pueblo seguía y quería tener lo que tenía en Egipto. Y bueno, nos dan grandes enseñanzas estos 2 versículos. Debemos obedecer para seguir siendo parte del pacto en Cristo. Nosotros ahora tenemos el nuevo pacto. Tenemos que seguir obedeciendo, hermanas, para continuar recibiendo la bendición del nuevo pacto y seguir siendo el pueblo escogido por Dios. Eso somos nosotras, el pueblo escogido por Dios. Y así es, hermanas, que no es solamente estar en la congregación. Tenemos que estar y ser parte de la iglesia, no solo acudir. Tenemos que ser parte en los ministerios, como lo hacía ver nuestra hermana en la oración, ser parte en la ofrenda. Eso es realmente ser parte del cuerpo de Cristo. Tenemos, hermanas, que portar con honor y respeto el ser nombradas siervas de Dios. Moisés fue nombrado siervo de Dios. Qué gran honor que tuvo Moisés. Y ese honor lo tenemos nosotras. Somos nombradas siervas de Dios. Pero para continuar con ese honor, hermanas, debemos creer y manifestar a Dios en nuestros corazones y en nuestra vida diaria. Juan 3, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanas, el pueblo no quiso sacar a Egipto de sus corazones. Quería seguir teniendo todo aquello.
Nosotros, hermanas, debemos dejar todo el mundo, todo, no que no nos duela, y realmente gocemos de la misericordia, del amor de Dios. Obedezcamos al Padre en todo, y todo lo demás, todo vendrá por añadidura. Es, hermanas, como debemos seguir siendo partes, siervas del Señor. Que el Señor bendiga siempre su palabra y que nos ayude a continuar el gran ministerio que nos tiene preparado. Dios les bendiga, hermanas.